conferencia que voy a dar esta tarde. Pues simplemente porque yo soy uno de los primeros sorprendidos. Es un dato inédito en alguna de mis obras, concretamente un libro que se llama La historia de Vilaflor de Chasna. Ya apunté algunas referencias al respecto. Lo cierto es que hasta el siglo XIX hubo familias en el municipio de Arona que se consideraban guanches a sí mismas, porque así eran llamados por el resto de sus convecinos. Evidentemente estas familias aroneras del siglo XIX ni vestían con pieles de cabra, ni hablaban ya la lengua guanche, ni posiblemente vivían en cuevas. Posiblemente tampoco se distinguirían en gran manera del resto de sus convecinos chasneros, pero sin embargo eran llamados, y así aparece en la documentación de la época, con el apelativo de guanche, evidentemente porque eran descendientes de los linajes indígenas de la isla de Tenerife, a través de una tradición oral que se remontaba desde la conquista en el siglo XV hasta el mismo siglo XIX en Arona. Y muchas veces tenemos que tener en cuenta que algunas veces no es tan importante lo que nosotros creemos que somos nosotros mismos, sino cómo nos ven los demás y cómo nos consideran los demás. Y a lo largo de esta conferencia, si son ustedes pacientes y aguantan hasta el final, que espero que sí, no será muy larga tampoco, comprobarán que hasta finales del siglo XIX hubo familias aquí en el municipio de Arona que se consideraban prácticamente ya los últimos clanes descendientes de los indígenas guanches. Sin embargo, antes de abordar este tema, me gustaría dar unas breves pinceladas acerca de lo que era Arona, el municipio de Arona, en la época prehispánica, en la época aborigen, y hablarles de una serie de cuestiones relacionadas con la conquista y colonización del sur de Tenerife, bastante desconocidos no solamente para el público en general, sino me atrevería incluso a decir para muchos historiadores. En esta fotografía pues se puede apreciar una momia guanche que se conserva en un museo de la isla. Y aquí vemos un mapa de la isla de Tenerife con los 9 mencellatos, los 9 reinos guanches que encontraron los conquistadores españoles cuando desembarcaron en el año 1494, hace más de 500 años, en las playas de lo que hoy es Santa Cruz de Tenerife. Y esto es así porque existen cierta discrepancia o divergencias entre algunos autores acerca de si lo que hoy es el municipio de Arona pertenecía al reino guanche de Abona o bien al vecino reino guanche de Adeje. Vemos en este mapa como lo que es el sur de la isla se distribuye entre básicamente 3 reinos guanches, que son Adeje, Abona y Güímar. Mi humilde opinión al respecto, si están interesados en saberla, es que de la lectura de la documentación de la época inmediatamente posterior a la conquista, no existe ninguna duda de que las tierras de lo que hoy es el municipio de Arona formaban parte del reino guanche del mencellato de Abona, si bien limítrofe ya con el vecino mencellato de Adeje. Y así pues se desprende claramente de un documento del año 1504, de apenas 8 años después de acabada la conquista, en el que el conquistador de Tenerife, don Alonso Fernández de Lugo, reparte las tierras y aguas entre los colonos y los repobladores y los conquistadores, y el 11 de julio del año 1504 concede a 4 de esos repobladores de la isla, 4 conquistadores, y voy a citar literalmente el documento, que dice así: a todos 4 juntamente un río o arroyo de agua con todas las tierras que con la dicha agua se pudieran aprovechar, la cual es en esta isla de Tenerife, que se llama en la lengua de Tenerife Chasna, y junta los términos entre el reino de Abona y el reino de Adeje, lo cual vos doy por lo mucho que habéis servido en la conquista de estas 2 islas que yo he ganado por mandato de sus Altezas. Es decir, este interesantísimo documento del año 1504 nos da una interesante noticia, que es el referente geográfico que los guanches utilizaban para distinguir el reino de Abona del reino de Adeje, y que en ese documento se llama el río de Chasna. Pero ¿y cuál es el río de Chasna? Porque en la toponimia actual del sur de Tenerife desde hace muchos siglos ese topónimo ya no existe, ya ha desaparecido. Quizás les sorprenda a ustedes el uso en este documento de un vocablo, quizás de una manera un tanto rimbombante, como es la palabra río, cuando en realidad lo que era en aquella época eran arroyos o arroyuelos de agua corriente. Sin embargo, en el siglo XVI los conquistadores a esos arroyos permanentes de agua los llamaban ríos, aparece así en toda la documentación de la época, y es el origen de algunos topónimos que todavía usamos, como el río de Arico, que es un pueblo del municipio de Arico, precisamente porque está al lado del barranco del río de Abona. Bien, pues desde mi modesto punto de vista, el río de Chasna, como ustedes ya pueden ver en esa diapositiva, se corresponde con lo que hoy llamamos el barranco del Rey o de Troya. Aquí vemos una fotografía de ese barranco con la pica de Imoque al fondo, a su paso más o menos de lo que sería Vento. Bien, y ellos así, como digo, no nos debe sorprender que lo que llamamos barranco del Rey o de Troya en el siglo XVI se llamara
un río de agua que los guanches llamaban el río de Chasna y también los conquistadores. Por cuanto tengo que recordarles que recuerdo haber hablado con ancianos de los cristianos, bueno, algunos de ellos viven todavía, que todavía a principios del siglo XX iban caminando desde los cristianos hasta lo que se llama los charcos de Amara, en la zona de Chayofa, en el Barranco del Rey, para recoger agua potable. Y he encontrado además documentación bastante reciente que en cierta manera arroja datos de la importancia acuífera de estos barrancos, arroyos, charcos de agua, hasta tal punto que he encontrado bastantes partidas de entierros de los siglos XVIII y XIX en los que algunos de nuestros antepasados morían ahogados en esos arroyos, en esos charcos del Barranco del Rey o de Troya, pues porque en un accidente se caían a ir a buscar agua, niños jugando, etcétera. Para que tengan un ejemplo, pues el 11 de enero de 1874, hace poco más de 100 y pico años, un cabrero que se llamaba Agustín Fumero murió con solo 18 años de edad, y cito literalmente su partida de defunción, a consecuencia de haberse ahogado en un charco de agua situado en la junta de barrancos del mencionado Biseche y La Caldera, por haberse echado a nadar. O bien un niño de 10 años que se llamaba Raimundo Domínguez González y que falleció el 19 de agosto de 1884, habiendo muerto ahogado en uno de los charcos de Amara. Por tanto, yo creo que esto refrenda también esa importancia acuífera de estos barrancos, que a lo mejor hoy nos parecen un poco secos, pero que en mi modesto punto de vista el río de Chasna, el antiguo río de Chasna, se corresponde sin ningún género de duda con lo que hoy llamamos Barranco del Rey o de Troya, y que sigue 500 años después siendo el límite entre el municipio de Vilaflor de Chasna y de Arona con el vecino y limítrofe municipio de Adeje. Aquí vemos una fotografía antigua de los años 50 del barranco de Achacay. Si no existiera esta fotografía, o las personas, a lo mejor algunas de las que están aquí lo pueden recordar por su edad, pues nos parecería difícil que existieran estas imágenes en los cristianos en los años 50. El barranco de Achacay, que como su propio nombre indica, estaría en la zona atravesada donde está el edificio Achacay que lleva su nombre, y vemos aquí una señora pues lavando la ropa y unos niños chapoteando en unos charcos. Bien, en cuanto a la vida en la Arona prehispánica antes de la conquista, evidentemente no se diferenciaba del resto de las poblaciones indígenas de la isla, salvo con algunas particularidades muy concretas que sí me gustaría analizar. La vida aborigen transcurriría en la zona de medianías, lo que hoy sería el casco de Arona, Honduras, Túnez, el Valle de San Lorenzo, dedicados al pastoreo y una agricultura residual. También aprovechar los recursos marinos, concheros, en la zona de los cristianos, las galletas. Es importante destacar desde el punto de vista del mundo aborigen el Valle de San Lorenzo, cuyo nombre prácticamente hasta el siglo XIX era Valle del Ahijadero o Jijadero. Aquí vemos una fotografía antigua de este valle de principios del siglo XX, y se llamaba así porque procede del verbo español ahijar, que hace referencia a la costumbre aborigen de juntar los machos y las cabras para aparearse, y luego, una vez que pariesen, separar las crías de sus madres. Esta costumbre, eso quizás significase que este Valle de San Lorenzo lleve este curioso nombre durante tantos siglos, posiblemente debiese a que el Valle del Ahijadero para los guanches tenía a lo mejor algún tipo de connotación mágico-religiosa, algo muy aventurado que yo me atrevo a decir, como consecuencia de este topónimo tan extraño, y que podría incluso haberse refrendado porque el municipio de Arona es el municipio más importante de la isla de Tenerife desde el punto de vista de los grabados rupestres aborígenes. Existen grabados rupestres, gracias a Dios en muchos casos desconocidos para la mayor parte de la población, pues con el objeto de evitar pues, posibles expolios, en sitios como el Roque de Igara, el Roque de Chijafe, en el Roque de Vento, que están los únicos grabados podomorfos, es decir, con forma de pie, que existen a día de hoy, o que se han descubierto hasta el día de hoy en la isla de Tenerife, en la zona de los Cambados, limítrofe con el vecino municipio de San Miguel de Abona. Entonces, realmente curioso que el municipio de Arona sea el más importante desde este punto de vista arqueológico y prehistórico de nuestra isla. Asimismo tengo que resaltar la cercanía con otros yacimientos como el conjunto ceremonial de Guargacho, en el municipio de San Miguel, pero a escasos metros del límite con Arona, la cercanía con el barranco de Uchova, en el municipio de San Miguel de Abona, en donde se descubrió en los años 40 o en los años 30 del siglo XX una cueva sepulcral con cientos de momias en su interior, etcétera.